Si no sabes qué es esto, este es tu video. Quédate y aprende conmigo lo que debes saber para poder elegir el aceite de tu motor. Y no seguir colocando el 25W50 que te recomienda tu mecánico pirata de confianza. ¿Se te quitó o no se te quitó la falla? Pero es que... Entonces, si se te quitó la falla, ¿por qué vas a cuestionar mi capacidad intelectual? Antes de cualquier cosa, debemos comprender cuáles son las funciones del aceite de motor. Primero, lubricar las piezas internas que están eternamente en rozamiento y evitar el desgaste prematuro y excesivo de las mismas. Segundo, detergente, recogiendo residuos, partículas de suciedad y subproductos de la combustión, así como residuos de los discos de embrague y en las últimas versiones API, ayudando a evitar las emisiones de CO2, atrapando parte de estas después de la combustión en el pistón. También se incluye la detergencia contra depósitos de lodos y su resistencia a formarlos. Es por eso que al encender el motor, el aceite cambia de color a una tonalidad oscura. Es sospechoso cuando el aceite mantiene su color y transparencia luego del uso. Tercero, anticorrosivo. El aceite contiene aditivos que ayudan a neutralizar ácidos formados durante la combustión y protegen las superficies metálicas del motor contra la oxidación y la corrosión. Cuarto, refrigerante. Si tu motor es enfriado por aire o radiador de aceite, tendrás una función primaria de transmisión del calor producido en la cámara del pistón a las caras externas del bloque o al radiador de aceite para su disipación. Con todo esto en mente, debemos recordar que el aceite es exigido de forma mecánica por las piezas internas del motor. Y también es exigido térmicamente producto de la fricción producida en el cilindro del motor, necesitando que el aceite que utilicemos se comporte de la mejor manera posible bajo variadas condiciones de temperatura y cumpliendo todas estas funciones al mismo tiempo. El aceite de motocicleta tiene tres principales normativas regulatorias: la clasificación SAE, clasificación API y la normativa HASO. SAE, que viene de Sociedad de Ingenieros Automotrices por sus siglas en inglés, es la organización que clasifica los aceites lubricantes por su viscosidad. Esta clasificación se basa en la temperatura a la que se somete el motor durante su funcionamiento. Entonces la norma SAE, específicamente la norma J300-2024-05, es la encargada de la clasificación de viscosidad de los aceites de motor. La viscosidad de cada aceite está en la etiqueta y ustedes la conocen bien: 10W40, 20W50, etc. para aceites multigrados, o aceite SAE 40, SAE 50 para aceites monogrado. Pero ¿sabes realmente qué significan estos números? Algunos te van a decir historias locas, otros dirán cosas sin sentido, otros dirán que es un constructo social, pero la verdad es simple. La viscosidad, específicamente la viscosidad cinemática de los aceites multigrados, es una medida de la rapidez con la que fluye el aceite cuando se aplica una fuerza específica. Es una relación entre la viscosidad y la densidad del aceite. Estos números son la clasificación del aceite por la tabla antes mencionada y voy a explicarles cómo pueden leerla. Debemos estar conscientes para que no hayan confusiones. El aceite de motor es más viscoso o espeso en frío y menos viscoso o menos espeso en caliente. Esto lo veremos a continuación con los valores en milímetros cuadrados o centi-stock según las fichas técnicas de los aceites a analizar. Comprendido esto, estamos como el chino inteligente. ¡Chino inteligente! Tomemos como ejemplo mi moto Zenke. Según manual y taller del concesionario, mi moto usa un aceite multigrado 10W40 y este es el que te colocan en el servicio y pone R4000 RS 10W40. ¿Cómo saber qué viscosidad usa tu moto? Muy fácil, el manual de cada moto indica la viscosidad ideal para su motor. Seguramente en internet puedes encontrarlo o directamente en el concesionario donde la compraste, te indiquen cuál debe ser. Así que si el fabricante del motor dice que uses una viscosidad por lo que más quieras, no le prestes atención a tu mecánico pirata de confianza. Ahora bien, esta es la tabla de clasificación de la SAE. Fíjense que en el lado izquierdo de la tabla indica del 0W al 25W. Para ser clasificado 10W, el aceite que uso debe cumplir tres pruebas. La ASTM D5293, que verifica la conformidad de viscosidad de arranque en frío simulado, debiendo cumplir con 7000 centipoise a menos 25 grados centígrados. La segunda prueba, ASTM D4684, que evalúa la capacidad del aceite para fluir bajo las condiciones de bombeo que enfrentaría una bomba de aceite a menos 30 grados, debiendo tener mínimo 60.000 centipoise. Y la ASTM D445, que mide la resistencia al flujo bajo condiciones específicas de temperatura y permite clasificar el comportamiento del aceite tanto a temperaturas bajas como altas.
En esta prueba la clasificación en frío no puede tener menos de 4.1 centistock. Este punto es importante porque es menos de la mitad de la viscosidad del 25W. En resumen, que si tu aceite tiene la verificación 10W, puede funcionar hasta los menos 25 grados centígrados y ser bombeado por bombas de aceite de motor hasta los menos 30 grados centígrados. Y tiene mínimo una viscosidad cinemática a 100 grados centígrados de 4.1 centistock. Y esto se cumple para todos los 10W. Para que sea 10W40, la clasificación 40 del segundo valor se logra con dos pruebas. La misma ASTM D445, verificando que la viscosidad cinemática a 100 grados centígrados esté entre 12.5 centistocks y 16.3 centistocks, y la prueba ASTM D4683, que verifica el aceite en alta presión y alta temperatura, específicamente 150 grados centígrados durante un tiempo determinado, necesitando tener mínimo 3.5 centistocks. Esta prueba le dicen de cizallamiento porque es la que prueba la resistencia de la película lubricante en condiciones de funcionamiento extremas de temperatura y presión. Y esto es lo que buscas tener para que tu motor tenga más protección en operación. En resumen, buscas más resistencia al cizallamiento. Pero todos los aceites tienen la misma viscosidad. Rotundamente no, ya que las normativas SAES solo indican los rangos de cada clasificación, y te voy a poner un ejemplo para que veas la importancia de conocer esto y poder leer las fichas técnicas con claridad. En esta tabla recuperé la data disponible de las fichas técnicas de los aceites más usados y reconocidos del mercado peruano. Podemos comparar con datos que emiten los mismos fabricantes los valores de viscosidad. Todas las fichas indican a 40 grados y 100 grados centígrados, que pueden tomarse como valores referenciales en ambiente y en funcionamiento máximo. Tomemos el Repsol Racing 4 tiempos 10W40 y el Ravenol Racing 4 tiempos Motobike, que están en los extremos de la tabla de los 10W40. Podemos ver que a 40 grados centígrados uno tiene 83 centistocks y el otro tiene 97 centistocks. Esto nos indica que el Ravenol es un poco más viscoso en frío, lo que debe indicar que debe ser más lento en el arranque, pero no lo suficiente para sacarlo de la categoría 10W, ni para que puedas darte cuenta de la diferencia al usarlo. Y a 100 grados centígrados uno tiene 13 centistocks y el otro tiene 15 centistocks. ¿Qué podemos ver aquí? Que el Repsol es menos viscoso que el Ravenol, bajo cualquier condición de temperatura. Es decir, es más fluido tanto en frío como en caliente. Pongamos un ejemplo comparativo interesante. El mismo Repsol, pero con el que para mí es el mejor aceite del mercado actualmente para mi moto. El Motorex Cross Power 4 tiempos 10W50. Vemos en frío 83 centistock versus 122 centistock, un aumento casi imperceptible cuando enciendes la moto. Pero en caliente tenemos 13 centistock para el Repsol y unos impresionantes 19.2 centistock para el Motorex, y ese valor sí vas a percibirlo al estar rodando. Si comparamos ahora el mismo Repsol pero con el famoso BW50 de Liqui Moly, muy recomendado por los mecánicos por ser más gruesito, entre paréntesis, podemos entender por qué sientes que tu motor va como silencioso. En frío son 83 centistock versus 145 centistock, y a 100 grados son 13 centistock versus 18 centistock, casi el doble de viscoso en frío y casi un 50% más viscoso en caliente. Pero entonces, ¿qué buscamos en un aceite? Bueno, lo que buscamos es que fluya lo más rápido posible hacia la cabeza de fuerza al encender, para evitar el daño en el cilindro y las válvulas sin aceite en el arranque. Esto es súper importante si eres de los que enciende y arranca sin dejar que la cabeza de fuerza se lubrique. Ojo, no es calentar el motor, que también es importante, pero es tema de otro video. Es solo dejar 15 a 30 segundos a que el aceite suba, solo eso. Así que ten paciencia en el primer arranque del día. Sí, lo sé, no hay tiempo que perder, pero al menos deja que se lubrique el pistón, ¿vale? En caliente, necesitamos que el aceite sea lo suficientemente viscoso para que la película soporte el rozamiento y el cizallamiento al que se somete en el motor. Veamos el Motorex y por qué me parece impresionante. En frío sigue siendo clasificación 10W y su índice de viscosidad es de 122 centistock, un valor que se puede asumir con facilidad, ya que comparándolo con un 20W50 tiene 156 centistocks. Pero en caliente, y aquí es donde la cuestión se pone interesante, ese mismo 20W50 tiene a 100 grados 18 centistocks. El Motorex tiene unos increíbles e impresionantes 19.2 centistocks.
En frío es solo un poco más viscoso que la gama 10W40, sin dejar de ser un 10W. Ojo con eso. Ahora que comprendes la normativa de viscosidad SAE y comprendes las fichas técnicas en la sección de viscosidades, vamos al siguiente punto. La normativa API. API viene del Instituto Americano del Petróleo y lo podemos ver así en los envases. Los sellos API son la marca que nos indican que este cumple con estándares específicos de calidad y rendimiento establecidos por estas organizaciones. Estos sellos son una guía para seleccionar un aceite adecuado según el tipo de motor, las condiciones de uso y los requisitos de los fabricantes. Te preguntarás qué significa SN, SL, SJ, SH, y es muy sencillo. Esta nomenclatura tiene dos dígitos. El primero, la S, indica la categoría del aceite, de dos posibles: S de spark o chispa y C de compresión o compresión, es decir, diésel. Y el segundo dígito, que va de la J a la P, es el nivel de la clasificación. Nótese que antes de la clasificación SJ existieron desde la A hasta la I, pero ahora son obsoletas para los motores modernos. Los grados aún vigentes: API SJ introducido en el 2001 para motores más antiguos. API SL introducido en 2004, mayor protección contra depósitos y oxidación. API SM introducido en el 2010, que brinda mejor rendimiento a altas temperaturas y aún menor formación de depósitos. API SN introducido en el 2010 y actualizado en el 2020, conocido como SN Plus, que brinda protección avanzada contra depósitos y desgastes. API SP introducido en el 2020, optimizado para motores modernos con sistemas de inyección directa y protección contra preignición a baja velocidad. ¿Por qué es importante todo esto? Porque las clasificaciones superiores incluyen y superan a sus predecesoras. Es decir, que si usas aceite API SP, se puede utilizar en cualquier motor del mercado sin importar el tipo o el año. Y como ejemplo, el aceite Motorex Cross Power 4 tiempos 10W50 que hablamos con anterioridad es clasificación API SP, así que tanto en viscosidad como en categoría API es insuperable. Ahora que ya sabes sobre viscosidad y calidad del aceite, vamos a la siguiente normativa. La normativa HASO MA2. HASO es una normativa diseñada por la Asociación Japonesa de Ingenieros de Automoción y se ideó a causa del problema que representaban los embragues húmedos presentes en las motocicletas japonesas. De esta manera, la norma HASO asegura y garantiza que el lubricante indicado con esta norma no va a causar ningún tipo de problema en el embrague del vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la certificación HASO asegura que sea un aceite compatible con el embrague sumergido en aceite de tu moto. Claro, si tu moto tiene embrague sumergido, que no pasa en todos los casos. El ejemplo más reconocible de esto son las scooters. Todos sabemos que no tienen embrague, sino que incluye un variador de rodillos. O algunas motos de cierta categoría que utilizan embrague seco, pero este es tema de otro video también. HASO introdujo dos clasificaciones para lubricantes de motocicleta de 4 tiempos. HASO MA para motos que usan el mismo aceite para el embrague, la transmisión y el motor, y HASO MB para las que emplean distintos lubricantes. La categoría MA2, MA1 o MB se realiza dependiendo del valor de fricción que opera tu embrague, siendo la categoría MB para scooter en su mayoría, pero en este caso pueden usar sin problema la MA1 o MA2, ya que los modificadores de fricción están formulados para alta fricción, lo que no le hace ningún daño a tu scooter. Lo que no puedes hacer bajo ninguna circunstancia es utilizar un HASO MB para una moto que exige el uso de un MA2. Si se te ocurre la genial idea de utilizar un HASO MB en vez de un HASO MA, porque total, ¿qué más da? Por cambiar una letra no puede pasar nada grave, pues es muy posible que provoques una buena avería en tu moto. Esto se debe a que el lubricante MB no está preparado para lubricar el embrague. Por eso pueden aparecer problemas como el deslizamiento de los discos, que ocasiona una fricción excesiva, calentamiento del sistema, degradación de los discos de embrague y del aceite rápidamente. Todo ello acompañado por ruidos, vibraciones y malas sensaciones al conducir. Ahora que ya sabes sobre la normativa del aceite, vamos al siguiente punto relevante en las fichas técnicas. El TBN o Total Base Number no es más que un parámetro fundamental para controlar el estado del lubricante de los motores. Junto con el índice de acidez total TAN, el TBN es un método para indicar el envejecimiento o degradación del lubricante. Técnicamente el TBN es la cantidad de hidróxido de potasio en miligramos que se necesita para neutralizar un gramo de aceite.
Los aceites con un TBN alto neutralizan mayor tiempo los ácidos y subproductos de la combustión, lo que prolonga la vida útil del motor y lo protege de la corrosión. Los aceites de motor nuevos suelen tener un TBN entre 6.0 y 13 miligramos de hidróxido de potasio por gramo. ¿Por qué es importante el TBN? Puedes imaginarlo como una barrera que se va desgastando con el uso de la moto. Esta barrera protege de la corrosión interna de las piezas. Entonces, si se agota el TBN o el TAN supera el valor de TBN, los procesos de corrosión se inician. Además, TBN es en la mayoría de los casos el valor que indica cuándo se debe cambiar el aceite. Al disminuir este valor es necesario cambiar el aceite de motor para evitar daños al motor. La mayoría de los fabricantes de vehículos pesados recomiendan cambiarlo cuando el TBN baje más del 50% de su valor inicial. En motos dependerá de cada fabricante, pero establecer el porcentaje que queda de base solo se puede lograr de dos maneras: un análisis químico al aceite o un probador de aceite de motor de gasolina y diésel. No existe forma real de saber cuándo el aceite se degradó y debe cambiarse sin estos dos métodos. Y no cuenta el tacto de los dedos de tu mecánico pirata de confianza ni se puede saber por el color del aceite. Entendiendo que el valor del TBN es el que protege contra la corrosión, entonces es lógico que ese valor sea lo más alto posible. Con respecto a esto, es importante indicar que el aceite se degrada, primero por tiempo, ya que aunque no uses la moto, la acidez sigue aumentando lentamente y es por eso que los fabricantes de aceite te dicen que debes cambiar luego de 6 meses aunque la moto estuvo detenida. Segundo, por un uso exigente tipo carreras, manejo off-road o condiciones de temperaturas extremas. Estos factores hacen que la acidez aumente notablemente más rápido que un uso regular. Y tercero, por un uso urbano pesado, y este es el uso más peligroso para el aceite, ya que en ralentí, estando detenido el semáforo o en tráfico, el motor sigue girando y las combustiones siguen aumentando la acidez, así como las arrancadas constantes. Lo que indica que llevar el control por kilómetros en el uso urbano de tráfico no es adecuado para controlar el estado del aceite. Por ejemplo, en el semáforo el kilometraje no corre, pero sigue funcionando el motor y sigue degradándose el aceite. Esto es importante para los repartidores en moto que deben estar atentos a esta observación. ¿Qué se recomienda para estos tipos de usos extremos y urbanos? Hacer cambios de aceite más periódicos de lo estipulado para evitar el fallo por TBN. Así como se usa en carreras que prácticamente se cambia el aceite para cada carrera, bueno, algo así. Con respecto a esto tenemos un ejemplo de un aceite que seguramente se usa para carreras. Como vemos en la tabla, tiene el menor índice de viscosidad a 40 grados centígrados de todos los que analizamos y su viscosidad a 100 grados centígrados es equivalente a la gama 10W40 sin problema. De hecho, es el aceite más estable de todos los del mercado. Pero vemos que tiene un TBN más abajo de toda la tabla con 5.5, lo que nos reafirma que seguramente tiene un uso deportivo más que general. Para uso general debemos buscar valores de 6 a 8 en TBN si hacemos cambios de aceites periódicos o constantes y mayores a 8 si tu uso es urbano o extremo para que puedas tener esa extra de protección a la corrosión entre cambio y cambio de aceite. Si realizas competición, normalmente el cambio es entre carrera y carrera, así que no te interesa el TBN para nada, sino más bien las demás características del aceite. Ahora ya sabes seleccionar la viscosidad, la calidad y la resistencia a la corrosión del aceite. Ahora toca cómo seleccionar un aceite adecuadamente. Veamos nuestra tabla de datos recopilados. Aquí excluyo aceites minerales ya que la diferencia de precio no es tan notable con aceites de mejores bases. Y si quieres que haga un video sobre las bases de los aceites, déjamelo en los comentarios. Primero, obtenemos el valor de referencia de viscosidad y calidad de nuestra moto. Vamos a buscar un aceite mejor que el que venden en la concesionaria para mi moto. El valor de referencia es el Ipone R4000 RS que nos colocan en el concesionario. Este es un 10W40 semisintético API SM y este sería el valor de referencia para mi moto. Tenemos una viscosidad a 40 grados de 91.4 centistocks y a 100 grados centígrados de 13.6 centistocks con un valor de TBN de 8.3. Recuerden, ¿qué buscamos? Primero, un mayor TBN para máxima protección. Segundo, mayor viscosidad a 100 grados centígrados para mejor protección contra cizallamiento. Tercero, menos viscosidad a 40 grados centígrados para mejor lubricación en la primera arrancada del día. En el caso que no pueda ser menor, no debe superar el 50% de la viscosidad a 40 grados. Aquí el orden lo colocan ustedes según el uso de su moto. Los repartidores y los que estiran los cambios de aceite deben hacer énfasis en mayor TBN. Los que arrancan sus motos nada más pasar la llave deben priorizar menor viscosidad en frío. Los que hacen uso intensivo o extremo, mayor viscosidad en caliente.
pero veremos si podemos conseguir un aceite que sea mejor en todos los aspectos. En esta tabla tenemos los que superan al referencial en TBN. Podemos notar que los aceites Hipone, Motul y el Castrol superan la referencia y esta tabla puede ayudar a tu motor para uso urbano, de reparto y si tiendes a estirar los cambios de aceite. Esta tabla tendría los aceites que mejoran en viscosidad tanto a 40 grados como a 100 grados al aceite de referencia, pero sin tomar en cuenta el valor de TBN. Pero si queremos un aceite que supere en propiedades de viscosidad y en TBN el referencial, lo que sería el aceite sustituto perfecto para mi moto, tenemos al Liqui Moly 4 tiempos 5W40 Street Race, con una pequeñísima ventaja en viscosidad a 40 grados, una mejor viscosidad a 100 grados y un aumento muy notable en el TBN. Es simplemente mejor. Muchos me dirán, pero Andrés, usa Motul y déjate de vaina. Ok, está bien, veamos el Motul 7100 en esta comparativa. De 3 aspectos que estamos revisando, podemos ver que el Motul solo gana en la viscosidad a 40 grados, ante el Liqui Moly y al Hipone referencial por 1.4 centistock, que es una variación de apenas 1.55%, un valor que es casi imperceptible. En Motul pierde incluso contra el referencial en la viscosidad a 100 grados, y en valor TBN pierde catastróficamente contra el Liqui Moly por un 20%. Y en precio tenemos el Hipone R4000 RS a 48 soles, el Motul 7100 a 52 y el Liqui Moly a 55. Objetivamente y más allá de cualquier duda, el Motul no supera ni al referencial ni al Liqui Moly en los valores que estamos analizando. Así que está descartado. Ustedes estarán pensando, pero hace poquito no dijiste que el Motorex te parecía el mejor del mercado. ¿Cómo que el ideal para ti es el Liqui Moly? Bueno, déjenme explicarles esto. Yo no estiro los cambios de aceite, lo cambio cada 1500 kilómetros y solo uso mi moto para viajes. No me interesa tanto el valor de TBN, pero me interesa más la máxima protección en la arrancada y en las rutas. Y me parece que el Motorex es inmejorable con respecto al referencial en estos aspectos, teniendo dos opciones según tus gustos: 5W40 para máxima protección en la arrancada, o si tu motor es de gama alta y el manual indica esta viscosidad, o el 10W50 si te gusta rutear durante mucho tiempo o exiges tu moto de forma intensa. Esos 19.2 centistock a 100 grados son inmejorables incluso para aceites 20W50. Ambos con un TBN aceptable superior a 7, que lo deja dentro del rango de uso normal y siendo calidad API SP, lo que garantiza que tiene bases sintéticas de altísima calidad, superando en este aspecto incluso al Motul 7100. Otro plus que me parece importante es que este aceite no es tan pirateado como otros. Fíjense en estas imágenes. Porque de nada sirve todo este análisis si al final compramos un aceite pirateado. Pueden encontrar el Motorex en el distribuidor oficial en Perú, que es Barbashi Motors. Voy a dejarles el link abajo. Y también voy a dejarles el link a las tablas que iré actualizando conforme voy encontrando información. Si quieren un video sobre los distribuidores autorizados de cada marca aquí en el Perú y las tiendas donde comprarlos, con seguridad dejen sus comentarios abajo y con gusto comienzo la investigación. Cuídense mucho, manejen con precaución, cumplan las normas de tránsito y no olviden suscribirse. Se les quiere, bye.